Buen día, mi nombre es Jesús Santiago de la Cerda Cura y les hablaré de un tema que ya hemos visto en segundo trimestre y este es acerca de la ya conocida tabla periódica. Recordemos que la tabla periódica es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla ordenados por su número atómico, que es igual al número de protones. La tabla periódica es una herramienta fundamental para la química, la biología y otras ciencias naturales que se actualiza con el pasar de los años conforme aprendemos más sobre las propiedades de la materia y las relaciones entre los elementos. Se han establecido símbolos llamados símbolos químicos para representar a cada elemento de la tabla periódica, que además están identificados según sus estados de agregación, sólido, líquido o gas. La primera versión de la tabla periódica fue publicada en 1869 por el profesor de química ruso Dmitri Mendeleev y contenían 63 de los 118 elementos hoy conocidos en la naturaleza y estaba organizada basándose en sus propiedades químicas. Por otra parte, el profesor de química alemán Julius Lothar Meyer publicó una versión ampliada, pero basándose en las propiedades físicas de los átomos. Ambos estudiosos organizaron los elementos en filas, teniendo la previsión de dejar espacios en blanco en donde intuían que habrían elementos aún por descubrir. En 1871, Mendeleev publicó otra versión de la tabla periódica que agrupaba los elementos según sus propiedades comunes en columnas enumeradas desde la primera hasta la octava, conforme al estado de oxidación del elemento. En 1913, el químico inglés Henry Moseley, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear de los elementos, reagrupándolos en orden creciente de número atómico. Finalmente, en 1923, el químico americano Horace Groves Deming publicó una tabla periódica con 18 columnas identificadas que constituye la versión utilizada actualmente. ¿Cómo está organizada la tabla periódica? La tabla periódica presenta todos los elementos conocidos hasta el momento, los cuales están organizados y ubicados según sus características y relación entre los mismos en grupo, periodos, bloques y metales, metaloides y no metales. La tabla periódica está compuesta por 18 grupos de elementos organizados en columnas verticales, numerados del 1 al 18 de izquierda a derecha, comenzando por los metales alcalinos y terminando con los gases nobles. Los elementos que pertenecen a una misma columna tienen características químicas similares a partir de cómo se estructuran los electrones en la última capa del átomo. Por ejemplo, en la primera columna se ubican los elementos que tienen un electrón en la última capa del átomo. En este caso, el potasio tiene 4 capas y la última tiene un electrón. Los elementos químicos se organizan en grupos de la siguiente manera. Periodos. Los periodos son las 7 filas horizontales que tiene la tabla periódica. En estas filas se agrupan los elementos que tienen el número de capas de electrones que coincide con el número del periodo. Por ejemplo, en la primera fila el hidrógeno y el helio tienen una capa de electrones. En el periodo 2 hay 8 elementos que tienen 2 capas de electrones. En la tercera fila los elementos tienen 3 capas de electrones. Y así sucesivamente. En el periodo 6 se encuentran los elementos que tienen 6 capas de electrones, al igual que la fila interior de los lantánidos. En el periodo 7 se encuentran los elementos que tienen 7 capas de electrones, al igual que la última fila de los actínidos. Metales, metaloides y no metales. Se pueden diferenciar 3 categorías de los elementos que componen la tabla periódica a partir de sus propiedades químicas y físicas, que son metales, metaloides y no metales. Metales son elementos sólidos a temperatura ambiente menos el mercurio, que se encuentra en estado líquido. Son maleables y ductiles y son buenos conductores de calor y de electricidad. Se encuentran del lado izquierdo de la tabla. No metales
En su mayoría se trata de gases, aunque también hay líquidos. Estos elementos no son buenos conductores de electricidad. Se encuentran del lado derecho de la tabla. Metaloides o semimetales. Tienen propiedades tanto de los metales como de los no metales. Pueden ser brillantes, opacos y poco dúctiles. Su conductividad eléctrica es menor a los metales, pero mayor a los no metales. Se encuentran del lado derecho de la tabla entre los metales y no metales. Bloques. La tabla periódica también se puede dividir en 4 bloques según la secuencia de capa de electrones de cada elemento. El nombre de cada bloque deriva según el orbital en el que se ubica el último electrón. Bloque S, grupos 1 y 2 de los metales alcalinos, alcalino-térreos, hidrógeno y helio. Bloque P, abarca los grupos del 13 al 18 y metaloides. Bloque D, compuesta por los grupos del 3 al 12 y los metales de transición. Bloque F, no tiene número de grupo y corresponde a los latanidos y actinidos. Generalmente se colocan debajo de la tabla periódica. Tendencias de la tabla periódica. Las tendencias periódicas se refieren a las principales propiedades físicas y químicas que poseen los elementos y que permiten su organización en la tabla periódica. Estas tendencias se relacionan con los cambios que ocurren en la estructura atómica de cada elemento, según el periodo o grupo al que pertenezca. Entre las tendencias periódicas están 1. Radioatómico. 2. Afinidad electrónica. 3. Electrones de valencia. 4. Energía de ionización. 5. Electronegatividad. 6. No metales y metales. Datos fundamentales de los elementos químicos. Las tablas periódicas suelen contener datos fundamentales de cada uno de los elementos existentes en ella, que permite establecer una organización coherente a partir de sus características como el símbolo, nombre, número atómico y masa atómica para determinar su uso. Masa atómica. Se refiere a la masa del átomo compuesta por protones y neutrones. Energía de ionización. Es la energía que se necesita para separar un electrón del átomo. Símbolo químico. Abreviaturas para identificar el elemento químico. Nombre. Nombre que recibe el elemento químico puede derivar del latín, inglés, francés, alemán o ruso. Configuración electrónica, forma en que se estructuran o organizan los electrones en un átomo. Número atómico, se refiere al número total de protones que tiene un átomo. Electronegatividad, es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. Estados de oxidación, indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un elemento químico compuesto. Como conclusión, debemos recordar que la tabla periódica es de vital importancia para el estudio de la química, incluso de la biología y otras ramas de la ciencia, ya que identifica las características principales de los elementos químicos. Permite identificar las diferencias y similitudes entre los diferentes elementos. Por ejemplo, contiene información valiosa como la masa atómica de cada elemento, además que para nosotros como estudiantes constituye una gran herramienta de aprendizaje.